Vamos a dar comienzo a esta final de la 14ª edición. Buenos días a todos y a todas. En este momento procederé a brindarles las indicaciones generales para el desarrollo de esta audiencia. Se les solicita a todos los asistentes guardar silencio y el debido respeto a las intervenciones de las partes, mantener apagados sus celulares o cualquier otro dispositivo que pueda generar distracción. A las partes técnicas se les recuerda que el uso de la palabra y el desplazamiento en la sala de audiencias deberá de ser aprobado por el juez. Por último, se les solicita a todos los asistentes ponerse en pie en el momento de ingreso y de egreso de la jueza que presidirá la audiencia. Preside esta audiencia la licenciada Agustina Yanira Herrera. Siendo este el día señalado para llevar a cabo la audiencia de vista de causa en contra del adolescente Sergio Amílcar Alfaro, a quien se le está atribuyendo el delito de robo agravado en contra del patrimonio de Rodolfo Arnoldo Rodríguez. Después de haberle dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Penal Juvenil, en el sentido de que se verificó la presencia del joven, de sus responsables, de los testigos citados para el día de ahora, las partes técnicas, en representación del fiscal general de la República y ejerciendo la defensa de los intereses del Estado, los licenciados acá presentes, así como también ejerciendo la defensa técnica del joven Alfaro, la defensa representada por los licenciados que se encuentran presentes también el día de ahora. Así que declaro abiertos los debates y pueden tomar asiento. Después de haberle explicado al joven la importancia y significado que tiene esta audiencia para él y también habiendo expresado que no desea hacer uso de su derecho a declarar, vamos a continuar inmediatamente por parte de la secretaria de actuaciones a darle lectura a la relación circunstanciada de los hechos. Sí, su señoría. Relación circunstanciada de los hechos. El día 8 de agosto de 2016, a las 19:30 aproximadamente, Rodolfo Arnoldo Rodríguez junto con Carlos Edwin Soto salieron de la empresa Air System, que es su lugar de trabajo, ubicada en 85 Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador. En momentos que se disponían a abordar un bus del transporte colectivo, observaron a dos sujetos que se encontraban ocultos en un lugar oscuro, los cuales se les fueron acercando lentamente, razón por la que Carlos Edwin salió corriendo, quedándose Rodolfo Arnoldo Rodríguez en el lugar y fue interceptado por los sujetos. Uno de ellos le pidió el dinero y el teléfono celular, de lo contrario lo iba a trabonear, esgrimiendo un cuchillo tipo mariposa que se le puso a la altura del costado derecho de su estómago, por lo que entregó un teléfono marca iPhone 7, color gris y blanco, valorado en $500. Además, la cantidad de $20 americanos y un estuche de desarmadores. Los sujetos le manifestaron que si los seguía lo iban a matar. El señor Rodolfo Arnoldo Rodríguez corrió en busca de ayuda, encontrando a Saúl Lima, quien es vigilante privado de la misma empresa en donde trabaja, a quien le relató lo sucedido, diciéndole que los sujetos eran de las características siguientes. El primero, quien portaba el cuchillo de unos 70 metros de estatura aproximadamente, cabello largo, complexión delgada, piel trigueña, llevaba puesta una gorra que no recuerda el color, camiseta color azul, pantalón algo oscuro, y el segundo de 1,75 m aproximadamente, cabello largo, complexión delgada, piel morena,
quien llevaba puesta una gorra, no recuerda el color, camiseta color azul y pantalón beige. Rodolfo Arnoldo Rodríguez y Saúl Lima salieron en búsqueda de los sujetos, siendo que a los 15 minutos sobre el Paseo General Escalón le dieron alcance al sujeto más pequeño, quien se acompañaba de una persona del sexo femenino. Posteriormente, llamaron a la policía, a quien se lo entregaron. Los agentes policiales, al apersonarse al lugar, contactaron con Saúl Lima, quien les manifestó que había retenido al sujeto, por lo que procedieron a la respectiva requisa personal y se le encontró en la bolsa derecha de su pantalón un desarmador pequeño tipo Phillips color amarillo. Bueno, gracias, licenciada, y vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia, y tiene la palabra la representación fiscal con la finalidad de que exponga su teoría fáctica y jurídica de acusación. Con su venia, señora jueza. Adelante, licenciada. Gracias. Honorable juzgadora que preside esta vista de la causa y demás personas presentes, buenos días. Para efectos de récord, mi nombre es Blanca Rivera, actuando en mi calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República en el proceso instruido en contra de Sergio Amílcar Alfaro, a quien le atribuimos en calidad de coautor la realización del delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 212 en relación al artículo 213, numeral 2 del Código Penal, en perjuicio del patrimonio de Rodolfo Arnoldo Rodríguez. Y es que como Fiscalía General de la República, respetuosos de la Constitución y de la garantía de presunción de inocencia que hoy en vista del joven imputado, nos comprometemos a aprobar en el transcurso de esta audiencia la realización del hecho delictivo que hoy se le acusa y desvirtuar, al finalizar la misma, el estatus de presunción que hasta este momento asiste al adolescente Alfaro. Los hechos objeto de esta audiencia ocurren alrededor de las 19:30 del día 8 de agosto del presente año, en la colonia Escalón, municipio de San Salvador, momento en que dos sujetos armados intersectan a Rodolfo Arnoldo Rodríguez cuando éste se encontraba en la parada de autobuses cerca de su lugar de trabajo, sacando al adolescente Alfaro un cuchillo tipo mariposa, el cual coloca en el costado derecho de su abdomen y manifestándole que si no le entregaba sus pertenencias, lo iba a apuñalar, razón por la cual, y al haber infundido el suficiente temor en la víctima, mediante el uso de violencia tanto física como psicológica, este procede a entregarle un teléfono celular marca iPhone 7, un kit de herramienta y los únicos $20 que contaba para cubrir los gastos de su semana al sujeto que esa noche acompañaba al adolescente Alfaro, sujeto el cual no pudo ser identificado. Una vez habiendo obtenido estos el apoderamiento ilegítimo de las pertenencias de la víctima, huyen del lugar, corriendo en dirección hacia el Paseo General Escalón, donde minutos después es aprehendido Sergio Amílcar y posteriormente detenido en condiciones de flagrancia por la Policía Nacional Civil, a quien se le encuentra uno de los objetos robados, consistente en un desarmador marca Phillips, perteneciente al kit de herramientas que esa noche se le sustrajo a la víctima. De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, 323 del Código Procesal Penal y 53 de la Ley Penal Juvenil. Y es que en este proceso se configura la agravante regulada en el artículo 213, numeral 2 del Código Penal, por haberse realizado el hecho por dos sujetos, agravante que supone la superioridad en la pluralidad de sujetos activos hacia el sujeto pasivo al momento de cometer el delito. No nos cabe duda que será un esfuerzo por acreditar la inocencia de Sergio Amílcar, esfuerzo que con total certeza manifestamos no será el suficiente para mantener el estatus de inocencia al finalizar esta audiencia. Y es que los hechos anteriormente narrados no solo son constitutivos de delito, sino que además son imputables a Sergio Amílcar. Como Fiscalía, contamos con los medios probatorios idóneos y pertinentes para acreditar los extremos de la presente acusación, consistentes en prueba documental y prueba testimonial. Y es que en esta audiencia declarará Rodolfo Arnoldo Rodríguez, quien es testigo presencial de los hechos y además víctima de los mismos, persona que nos narrará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo estos se llevan a cabo. En cuanto a la prueba documental, contamos con acta de detención y acta de reconocimiento en rueda de personas, con la cual acreditaremos, número 1, que el menor fue aprehendido y detenido en condiciones de flagrancia,
Y número 2, que el día 25 de agosto del presente año, Rodolfo Arnoldo Rodríguez reconoce inequívocamente a Sergio Amílcar como el sujeto que lo había amenazado y despojado de sus pertenencias la noche del 8 de agosto. Medios probatorios que, una vez valorados mediante las reglas de la sana crítica y en sumatoria de los mismos, le permitirán a su digna autoridad arribar en el estado de certeza positiva de la comisión del delito que hoy se le acusa. Una vez habiendo desfilado en esta audiencia los medios probatorios antes mencionados, acreditaremos la necesidad en la aplicación de la medida de internamiento para efectos de educación y resocialización del adolescente Alfaro. Y es de recordar, honorable juzgador, que quien no castiga un delito lo avala que se practique, razón por la cual, de conformidad al artículo 95, literal A, inciso segundo de la Ley Penal Juvenil, en su momento procesal oportuno solicitaremos se declare penalmente responsable a Sergio Amílcar por el delito de robo agravado. Hasta acá los alegatos de Fiscalía. Gracias, licenciada Rivera. Puede continuar la representación de la defensa haciendo uso de la palabra a efecto de que exponga su estrategia de defensa. Gracias, señoría. Solicito su autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. Permiso concedido, licenciada. Honorable juez que preside esta audiencia de vista de la causa, abogados defensores, señores fiscales, adolescente, buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Carla Joana Calderón Arias. En el ejercicio de la defensa técnica, procedo a exponer los argumentos iniciales. Los hechos en controversia ocurren el día 8 de agosto de este año, a eso de las 20 horas. Consisten en atribuirle a nuestro defendido la sustracción y el apoderamiento mediante violencia de un teléfono celular, dinero en efectivo y un estuche de desarmadores propiedad del señor Rodolfo Arnoldo Rodríguez, en ocasión que la víctima junto a su compañero de trabajo se encontraban en una parada de buses. Sostiene la tesis fiscal que ocultos en un lugar oscuro se encontraban dos sujetos, quienes al observar a la víctima y a su acompañante se les acercaron para exigirle sus pertenencias. Adecua la tesis jurídica al tipo penal de robo agravado, tipificado y sancionado en el artículo 212 y 213, número 2 del Código Penal. Nuestro compromiso se sustenta en mantener el estado inicial de inocencia, procurando generar en su intelecto, honorable juez, un estadio de dudas razonables sobre el actuar doloso que Fiscalía le atribuye a nuestro representado. Acreditaremos con la testigo Blanca Lidia Benavides que el día y la hora en que el adolescente fue privado de libertad se encontraba junto a ella, con quien momentos antes había estado celebrando un año de noviazgo en un restaurante que se ubica en la zona donde el adolescente labora desde aproximadamente un año. Principalmente, se acreditará que el adolescente en ese momento se encontraba con su novia a partir de las 18 hasta las 20 horas, por lo que con fundamento en el artículo 33 del Código Penal, no se podrá acreditar que su estatus jurídico sea el de autor directo y menos de coautor en los cargos atribuidos. Vamos a controvertir la prueba con la que Fiscalía pretenderá acreditar su culpabilidad, siendo esta la documental que consiste en el acta de privación de libertad, de la cual no se podrá extraer elemento alguno que acredite su teoría. Menos podrá demostrarse que el reconocimiento de personas realizado por la víctima por sí misma pueda valorarse como elemento probatorio. Quedará evidenciado que la testifical como fundamento de la imputación no podrá concatenarse con pruebas periféricas objetivas que aunadas puedan dejar acreditada la conducta ilícita de nuestro defendido, principalmente porque el hecho de haberle encontrado un desarmador que la víctima identificó como suyo, de seguro generará la duda razonable sobre la responsabilidad, ya que, al igual que la víctima, la testigo de descargo acreditará que el desarmador incautado es propiedad del adolescente. Fiscalía no podrá desvirtuar que
la víctima, inmediatamente después de haberse cometido el hecho, perdió de vista a los sujetos, por lo cual se podrá inferir que la privación de libertad en flagrancia no responde a los presupuestos establecidos en los artículos 52 y 53 de la Ley Penal Juvenil. La evidencia no podrá demostrar, según el principio de la derivación, que los hechos fueron así y no de otra manera. El juicio de tipicidad no podrá acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado, específicamente lo referido al conocimiento y la voluntad que nuestro defendido haya tenido en la ejecución de la infracción penal en coautoría con el sujeto al que Fiscalía lo vinculó. Concluyo mi intervención con la convicción que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 95, literal A, ordinal primero de la Ley Penal Juvenil, con fundamento en las reglas del correcto entendimiento humano, su señoría declarará absuelto al adolescente. Así, nuestra primera participación. Gracias, licenciada Calderón. Vamos a continuar inmediatamente con la recepción de prueba, siendo esta la prueba documental consistente en el acta de remisión y el acta de reconocimiento en rueda de personas. Habiéndose recibido dicha prueba, vamos a continuar con la recepción de la prueba testimonial, iniciando con la declaración de la víctima y testigo Rodolfo Arnoldo Rodríguez, quien pido que se haga presente en esta sala de audiencias. Don Rodolfo Arnoldo Rodríguez, ¿ese es su nombre? Sí. Bueno, vamos a proceder a darle lectura al artículo 305 del Código Penal. Le pediría que ponga atención a la lectura del mismo. Falso testimonio, artículo 305, inciso primero. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Señor Rodríguez, ¿entendió el artículo al que se le ha dado lectura? Sí. Dígame, ¿en virtud de sus creencias religiosas o de la fe que practica, tiene algún impedimento para rendir juramento? Lo voy a juramentar en este acto. Levanta su mano derecha, por favor. Yo le voy a hacer una pregunta y después de la pregunta usted me va a contestar sí, juro. La pregunta es la siguiente: ¿jura decir la verdad el día de ahora sobre todo lo que supiere o fuera interrogado? Sí, juro. Gracias, puede tomar asiento. ¿Puede iniciar la representación fiscal el interrogatorio de su testigo? Gracias, honorable jueza. Solicito su venia para desplazarme en sala. Permiso concedido. Gracias. Buenos días, testigo. Buenos días. Para efecto de acreditación, mi nombre es Andrea Cruz. En estos momentos procederé a realizarle una serie de preguntas. Espero usted me conteste de una forma clara, concreta y precisa. Iniciemos. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Arnoldo Rodríguez. ¿Cuántos años tiene? 22 años. ¿Dónde vive? Acá en Mexicanos. ¿Cuál es la dirección exacta de su lugar de residencia? Es la colonia Las Colinas, calle principal, casa número 45 del municipio de Mexicanos. ¿Cuál es su estado familiar? Soltero, licenciado. ¿A qué se dedica? Trabajo. ¿Dónde trabaja? Mire, trabajo en una empresa que se llama Air System. ¿Cuál es el giro comercial de esa empresa? Pues esta empresa se dedica a la instalación y el mantenimiento de aires acondicionados. Dentro de esa empresa, ¿qué actividades específicas usted realiza? Pues ahí soy motorista, licenciado. ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja para esa empresa? Mire, será que alrededor de unos 5 años, ¿Cuál es su jornada de trabajo, don Rodolfo? de 10 de la mañana a 7 de la noche, ¿En qué días usted labora? de lunes a viernes. Bien.
¿Por qué se encuentra hoy usted en esta sala de audiencias? Pues porque me citaron ¿Por qué lo citaron? para declarar sobre unos hechos, ¿A qué hechos hace referencia? pues a un robo del que fui víctima, licenciada, ¿Qué día sucedió ese robo? el 8 de agosto de este año, ¿A qué horas? alrededor de las 7:30 de la noche. Justo ese día, a esa hora, ¿usted dónde se encontraba? Estaba en una parada de autobús. Descríbanos esa parada de microbuses. Mire, esa parada es techada, tiene una banca como para unas 4, 5 personas, bien iluminada. Exactamente, ¿dónde se encuentra ubicada esa parada de microbuses? Mire, esa está sobre la 85 Avenida Norte de la colonia Escalón, ahí cerca del lugar donde yo trabajo. ¿Por qué recuerda esa parada de microbuses? Fue ahí donde se me acercaron 2 sujetos, licenciada. Señor testigo, ¿por qué recuerda usted a estos 2 sujetos? Son los que se me acercaron y me amenazaron. ¿En qué consistió esa amenaza? Mire, el sujeto que llevaba un cuchillo me dijo que si no le entregaba las cosas que andaba, me iba a trabonear. Al decirnos trabonear, ¿a qué se refiere? Pues que me iba a apuñalar con un cuchillo que andaba. Descríbanos ese cuchillo. Mire, ese cuchillo es pequeño, negro, de esos tipo mariposa que le llaman. Al decirnos estilo mariposa, ¿exactamente a qué se refiere? Pues de esos que se abren y se arquean, licenciada. ¿Quién de los 2 sujetos portaba ese cuchillo? El más pequeño de los 2, licenciada. Justo con ese sujeto. ¿Qué estatura tenía ese sujeto? Mire, medía alrededor de unos 70 de estatura, licenciada. En cuanto a su complexión física, ¿cómo era? Mire, era delgado, piel trigueña, ¿Cómo era su cabello? corto, licenciada. ¿Cómo vestía ese día ese sujeto? Mire, ese sujeto andaba un pantalón oscuro y una camisa azul. ¿En dónde ese sujeto le colocó ese cuchillo? Me lo colocó aquí al lado derecho del estómago, licenciada. En cuanto al segundo de los sujetos, ¿cuál era la estatura física de este? Mire, recuerdo que era un poquito más grande, licenciada, de unos 75 de estatura aproximadamente. ¿Cómo era el color de su cabello? Negro y largo, licenciada. ¿Cuál era el color de su piel? Él era moreno, pero siempre delgadito el muchacho. ¿Cómo vestía ese día ese sujeto? Mire, recuerdo que andaba un pantalón beige y también una camisa azul. Usted nos ha mencionado que si los sujetos le pidieron unas cosas, ¿a qué cosas hace referencia? Mire, No, señoría, la abogada está citando mal al testigo. El testigo en ningún momento ha dicho que los sujetos les pidieron unas cosas. Reformule la pregunta, licenciada Cruz. ¿Qué cosas usted portaba ese día? Mire, ese día portaba un teléfono celular, una caja de desarmadores y dinero en efectivo, licenciado. Descríbanos ese teléfono celular. Mire, ese era un iPhone de esos de los nuevos, color gris, y le había puesto un estuche blanco para que no se me rayara. ¿De qué manera usted adquirió dicho teléfono? Mire, ese un primo me lo regaló. En cuanto al estuche de desarmadores, descríbanos el mismo. Mire, esa es una cajita negra con tapadera transparente, y ahí andaba yo mis desarmadores. ¿Cuántos desarmadores portaba en su interior ese estuche? Mire, incluyendo el mío, el que siempre uso, andaba 10 más. Centrémonos en su desarmador. Descríbanos ese desarmador. Mire, ese desarmador es de esos tipo Phillips que le llaman, cacha amarilla, de unos 12 centímetros con punta de estrella. ¿Por qué dice que es suyo? Porque por el uso que le doy, no lo pierdo de vista, licenciada. Cuando nos dice que por el uso, ¿exactamente a qué se refiere? Mire, está desgastado con una mancha. ¿A qué mancha se refiere? Yo se la hice, licenciada, esa mancha. ¿En dónde exactamente se encuentra esa mancha? En la cacha del desarmador, licenciada. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio ese desarmador? Pues el día que 2 policías se lo quitaron al sujeto que me lo robó. Señor jueza, habiendo acreditado la autenticidad del objeto y en consecuencia sentado las bases de conformidad al artículo 242 y 243 del Código Procesal Penal, solicito permiso para exhibirle el objeto marcado como evidencia número 1 al testigo. ¿Cuál es la base de conformidad a la ley penal juvenil? De conformidad a la ley penal juvenil en cuanto a la producción de medios probatorios y en relación a los medios de la prueba real. Artículo 92, en base al artículo 92 de la ley penal juvenil voy a permitir que se exhiba el decomiso. Muchas gracias.
Acérquese al estrado, licenciada. Acá se encuentra el decomiso debidamente embalado e identificado. Solicito permiso para acercarme al testigo. Sí, licenciada. Testigo, ¿qué es lo que usted posee en estos momentos en sus manos? Este es el desarmador que me robaron, licenciada. ¿Por qué dice que es su desarmador? Aquí está la mancha negra que yo le hice. Demuéstrele a la señora jueza a qué mancha se refiere. Este color negro que tiene acá. Señora jueza, solicito que quede constancia en acta que le exhibí la evidencia marcada como número 1 al testigo y que éste lo ha reconocido como suyo. ¿Me entrega la evidencia, licenciada, si ya no la va a Por seguir supuesto. utilizando? Testigo, retornemos al momento en el que usted nos ha mencionado que portaba efectivo. ¿Cuánta cantidad de dinero usted portaba ese día? Mire, licenciada, me robaron los únicos $20 que tenía para la semana. Posterior a esto, testigo, ¿cuánto tiempo los sujetos permanecieron en ese lugar? Unos cuantos segundos y salieron corriendo, licenciada. Tomando como referencia los 4 puntos cardinales, ¿en qué dirección corrieron estos sujetos? Se fueron sobre el poniente, así, sobre el Boulevard Escalón. Posterior a esto, ¿cuánto tiempo usted permaneció en aquella parada de microbuses? Pues unos segundos y me fui de ahí, licenciada, ¿Hacia dónde usted se fue? para la empresa donde yo trabajo, ¿Por qué se fue a la empresa? para pedir ayuda. ¿En qué consistió esa ayuda? Le dije a una de las personas que estaban ahí que lo que me había sucedido y me dijo que fuéramos a buscar a los sujetos, ¿A qué persona se refiere? al vigilante de la empresa, licenciada. ¿Cuál es el nombre de ese vigilante? Saúl Lima. ¿Hacia dónde ustedes fueron a buscar a estos 2 sujetos? Nos fuimos sobre el Paseo General Escalón, ¿Cuánto tiempo buscaron a los 2 sujetos? pues alrededor de unos 15 minutos aproximadamente, licenciada. ¿Por qué 15 minutos? Pues transcurrido ese tiempo hallamos a uno de los sujetos con Do- una señorita. ¿Dónde lo encontró? Ahí sobre el Paseo General Escalón, así llegando a Galerías. ¿Por qué dice que era el mismo sujeto? Andaba vestido de la misma manera, las mismas características físicas, licenciada. ¿Cuál de los 2 sujetos usted encontró? Era el más pequeño de los dos. ¿Cuánto tiempo permanecieron en ese lugar luego de haber encontrado a este sujeto? Unos 10 minutos aproximadamente. ¿Por qué 10 minutos? Pues llegaron 2 policías al lugar, licenciada. ¿Por qué llegaron esos 2 policías? Porque el vigilante que andaba conmigo los llamó. Testigo, ¿qué efectos le ha traído a su vida el haber sido víctima de ese robo? Principalmente económicos y psicológicos, licenciada. ¿Por qué usted dice que económicos? Mire, solo en el teléfono he perdido más de $500, licenciada. ¿Por qué usted dice que psicológicos? Porque me da miedo salir a la calle, licenciada. ¿Por qué le da miedo? Me da miedo encontrarme al sujeto que me robó, licenciada. ¿A cuál de los 2 sujetos exactamente usted se refiere? Al más pequeño. de los Señora, dos. señora jueza, no tengo más preguntas. Gracias, licenciada Cruz. ¿Puede continuar la representación de la defensa con el contrainterrogatorio del testigo? Gracias, señoría. Requiero su autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. Permiso concedido, licenciada. Señor, buenos días. Mi nombre es Avieser Magdalena Figueroa. En esta mañana ejerzo la defensa técnica del joven Sergio Amílcar Alfaro. Le haré una serie de preguntas, le solicito me conteste únicamente lo que le pregunto. Si alguna de ellas no la comprende, me lo hace saber y yo con gusto se la repito. ¿Me ha comprendido? Sí. Testigo, al sujeto que detuvo el vigilante le encontraron un desarmador, ¿es correcto? Sí, al más pequeño de los dos. Cuando el sujeto le puso el cuchillo en el estómago, ¿usted sintió temor, sí o no? Objeción, su señoría está citando mal al testigo y aparte está argumentando. No al lugar la objeción, la información fue vertida por el testigo anteriormente. Conteste la pregunta, testigo. Me la repito. Cuando el sujeto le puso el cuchillo a la altura de su estómago, ¿usted sintió temor, sí o no? Por supuesto. ¿Sintió miedo por su vida, testigo? Sí. ¿Cuánto tiempo tuvo el cuchillo a la altura de su estómago? Fue alrededor de unos segundos, licenciado. En ese momento, ¿usted veía el rostro del sujeto, testigo? Sí, por supuesto. Estaba bien iluminado. Gracias, testigo. ¿Le puso atención al cuchillo? No le entiendo, licenciado. ¿Le puso atención al cuchillo, sí o no? ¿Cómo atención? Testigo, ¿se fijó en el cuchillo que el sujeto utilizó para ponerse en el estómago, sí o no? Sí, licenciado. ¿Vio cómo vestía el sujeto, es correcto? Sí, los dos. Que tenía el cabello largo, ¿verdad que sí? ¿Cuál de los dos, licenciado? Testigo,
El sujeto que le puso el cuchillo en el estómago, ¿tenía el cabello largo, sí o no? Objeción, su señoría está citando mal al testigo. Eso no ha sido lo manifestado por el testigo en el interrogatorio directo. No al lugar la objeción, el testigo manifestó que uno de los sujetos tenía el cabello largo. Gracias. Conteste la pregunta, testigo. El que me puso el cuchillo tenía cabello corto, licenciado. ¿Se fijó su atención a los ojos del sujeto, testigo? Sí. ¿Recuerda cómo eran sus cejas? No, como fue ¿Recuerda el rapidito. color del cabello del sujeto que le quitó el teléfono celular, sí o no? Sí, negro. Testigo, ¿verdad que el sujeto que le quitó el estuche desarmadores usaba una gorra? No me acuerdo, licenciado. El color de la gorra no lo recuerda, testigo. Objeción, su señoría, el abogado continúa citando mal al testigo. El testigo no nos ha hablado en ningún momento de una gorra en el interrogatorio directo. Al lugar la objeción por ese fundamento. El sujeto que acompañaba al que le puso el cuchillo utilizaba una gorra, testigo, ¿sí o no? No, no me acuerdo tampoco. Testigo, ¿usted le vio el rostro a este sujeto, sí o no? Al otro. Al sujeto que acompañaba al sujeto que le puso el cuchillo, ¿le vio el rostro, sí o no, Objeción, testigo? su señoría, la pregunta es ambigua. No se entiende lo que el abogado está preguntando y está confundiendo al testigo. Al lugar la objeción por ese fundamento, reformule la pregunta, licenciado Figueroa. Testigo, al sujeto que acompañaba a la persona que le puso el cuchillo en el estómago, ¿usted le vio el rostro, sí o no? Pues sí, estaban enfrente. Testigo, ¿sí o no? La pregunta Sí, es clara. Sí, licenciado. ¿Recuerda cómo eran sus ojos? No, no me acuerdo. A la nariz de este sujeto le puso atención. Yo le ponía atención al cuchillo Testigo, que tenía en ¿le el puso estómago, atención, sí o licenciado. no? No, ¿Recuerda cómo era el cabello? ¿Largo, sí o no? largo. Testigo, ¿el vigilante le hizo un registro al sujeto antes que llegara la policía, sí o no? No. ¿El desarmador que le quitó el sujeto tiene algún detalle especial, testigo? Sí, ya lo reconocí. Testigo, ¿tiene su nombre, sí o no? No, yo no he dicho eso. Testigo, licenciado. ¿los sujetos que trabajan con usted en su trabajo utilizan desarmadores, sí o no? Objeción, su señoría, la pregunta es impertinente, no abona en nada al caso contestar esa pregunta. Al lugar la objeción por ese fundamento, pregunta impertinente. Lo cierto es, testigo, que de los desarmadores que le quitó el sujeto hay otros de igual manera, ¿sí o no? Supongo, De igual licenciado. color, testigo. No sé, Lo cierto licenciado. es, testigo, que desarmadores tipo Phillips hay muchos, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría, la pregunta es impertinente, aparte que el abogado está concluyendo antes de preguntar. Al lugar la objeción por ese fundamento. Gracias. Testigo, ¿el lugar en donde se encontraban los sujetos estaba oscuro, sí o no? Objeción, su señoría, está citando mal al testigo. No al lugar la objeción, información dada por el testigo. En la parada había luz. Testigo, ¿los sujetos estaban en un lugar oculto, sí o no? No me acuerdo, solo se me acercaron. Gracias, testigo. licenciado. ¿A qué distancia observa por primera vez a los sujetos? No, no recuerdo la distancia. Es que se me acercaron. Gracias, así de testigo, ya ha repente. contestado la pregunta. ¿Cuánto tiempo permaneció el sujeto amenazándole con el cuchillo? Ya le dije que un par de segundos, licenciado. ¿Aproximadamente cuántos segundos, testigo? No sé, un medio minuto que sea. ¿Cuánto tiempo tardó usted para entregarle sus pertenencias al sujeto? Así nomás me las pidió, se las di, licenciado. ¿Aproximadamente cuánto tiempo, testigo? No recuerdo cómo viera Gracias, que la adrenalina testigo. en ese Luego de momento. que le entrega sus pertenencias a los sujetos, usted pidió auxilio, ¿es correcto? Sí, Al vigilante, ¿verdad que sí? sí, de la De la donde yo empresa donde trabajo. usted trabaja, ¿es correcto? Correcto. Testigo, ¿a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo del lugar en el que le quitaron sus pertenencias? Fíjese que estará a unos 10 metros, licenciado. Luego del hecho, ¿cuánto tiempo tardó usted para ir a pedirle auxilio al vigilante? Instantáneamente me fui, licenciado. En ese momento usted le dio la espalda a los sujetos, ¿es correcto? Perdón, no En le- ese momento que pidió auxilio al vigilante, usted le dio la espalda a los sujetos, ¿es correcto? Un par de minutos nada más. Testigo, licenciado. los sujetos luego que le quitan su pertenencia dan a la fuga, ¿sí o no? Sí, salieron En ese corriendo. momento usted lo perdió de vista, testigo, ¿sí o no? Un par de minutos. ¿Cuánto tiempo transcurrió para encontrar al sujeto que tenía el desarmador? Como 15 minutos aproximadamente. Testigo, ¿cuánto tiempo luego de que usted le pide auxilio, el vigilante inició la búsqueda de los sujetos? En el instante se fue conmigo, licenciado. Testigo, al sujeto que acompañaba a la persona que le puso el cuchillo en el estómago, ¿usted lo perdió de vista, sí o no? Ya le dije que lo perdí de vista un par de minutos, unos minutos. Testigo, ¿usted vio si el sujeto que le quitó su pertenencia se las entregó al que perdió de vista, sí o no? Objeción, su señoría, está citando mal al testigo. Al lugar la objeción por ese fundamento. Testigo, ¿usted vio si la persona
que le quitó sus pertenencias se las entregó al que perdió de vista, ¿sí o no? Objeción, su señoría, la pregunta es repetitiva. Continúa preguntando lo mismo que ya le fue objetado. Al lugar la objeción. Lo cierto es, testigo, que a usted le quitaron un estuche de desarmadores, ¿es correcto? Sí, licenciado. Al momento de privar de libertad al sujeto le encontraron un solo desarmador, ¿verdad que sí? La policía se lo encontró. Testigo, ¿usted vio si qué hizo el sujeto los demás desarmadores de su estuche, sí o no? Objeción, su señoría, está citando mal al testigo. Al lugar la objeción, pero sin embargo voy a permitir la pregunta. Probablemente el defensor esté sentando las bases para preguntas posteriores. Gracias. Conteste la pregunta, señor testigo. Solo si me repite porque no. Testigo, lo cierto es que Testigo, lo cierto es que a usted le quitaron un estuche de desarmadores, ¿es correcto? Objeción, su señoría, la pregunta repetitiva ya fue respondida por el testigo y ya nos manifestó que sí. No al lugar la objeción, permití que el licenciado formulara la pregunta en el sentido de que tal como lo expuse probablemente está sentando las bases para preguntas posteriores. Gracias. ¿Cuál es la pregunta, testigo? No me acuerdo de la pregunta. Testigo, ¿cuánto tiempo perdió de vista usted al sujeto que tenía el desarmador? No fue esa su última pregunta, licenciado Figueroa. Gracias. Testigo, lo cierto es que a usted le quitaron un estuche de desarmadores, ¿es correcto? Ya le dije que sí, licenciado. Al momento de privarlo de libertad le encontraron un solo desarmador, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua, no se entiende a quién le encontraron el desarmador. Licenciada, esa es exactamente la misma pregunta que yo ya había permitido que se realizara por parte de la defensa. Entonces, así que ya me había yo pronunciado al respecto. Gracias. Conteste la pregunta, testigo. Al más pequeño de los dos le encontraron un desarmador. Testigo, ¿usted vio qué hizo el sujeto con los demás desarmadores de su estuche, sí o no? Chico, que voy a saber si salieron corriendo, Gracias. licenciado. Testigo, ¿cuánto tiempo perdió de vista al sujeto que le quitó sus pertenencias? Ya le dije que como varios minutos. Gracias. En el lugar que privaron de libertad al sujeto, transitaban vehículos, ¿sí o no, testigo? No, porque estaba en la acera. Transitaban personas por el lugar, ¿sí o no? Poquita gente. Antes de que llegara la policía al lugar, ¿usted le vio el desarmador al sujeto, sí o no? No, hasta que los policías Gracias, se lo quitaron. testigo. Lo cierto es, testigo, que al sujeto lo privaron de libertad porque le encontraron un desarmador que parecía ser el suyo, ¿verdad que sí? Supongo los policías Testigo, hicieron su procedimiento. usted es la única persona que tiene desarmadores tipo Phillips y color amarillo, ¿sí o no? Objeción, su señoría, la pregunta repetitiva ya fue formulada por el abogado y ya fue respondida por el testigo. Al lugar la objeción, pero no por ese fundamento, sino que el defensor está argumentando. Testigo, usted es la única persona que tiene desarmadores color amarillo y tipo Phillips, Objeción, ¿sí su o no? señoría, el abogado continúa argumentando aun cuando usted ya lo recombina. Al lugar la objeción por ese fundamento, formuló exactamente la misma pregunta. Gracias, testigo, no más preguntas, señoría. Eso sería todo. Testigo Rodríguez puede retirarse. Gracias, señora jueza. Continuaríamos con la recepción de la declaración de la testigo de descargo Blanca Lidia Benavides, que se haga presente la testigo Benavides a esta sala de audiencias. Colóquese aquí al frente si es tan amable. ¿Su nombre? Blanca Lidia Benavides. Señorita Benavides, vamos a darle lectura en este momento al artículo 305 del Código Penal, que es el que regula lo relativo al delito de falso testimonio. Le voy a pedir que preste atención. Falso testimonio, artículo 305, inciso primero del Código Penal. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Entendió el artículo al que se le ha dado lectura en estos momentos? Sí.
¿Tiene algún impedimento en razón de sus creencias religiosas o de la fe que practica para rendir juramento? No. La voy a juramentar en este acto entonces. Levanta su mano derecha, le voy a hacer una pregunta y después de la pregunta me va a contestar, sí, juro. La pregunta es la siguiente: ¿jura decir la verdad el día de ahora sobre todo lo que supiere o fuera interrogada? Sí, juro. Gracias. Y tome asiento si es tan amable. Puede iniciar la representación de la defensa, el interrogatorio de su testigo. Gracias, señoría. Solicito su autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. Permiso concedido, licenciado. Señorita, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Celia Margarita Calderón. Represento los intereses del adolescente Sergio Amílcar Alfaro. Esta mañana le realizaré varias preguntas. Le solicito que me conteste de una forma breve y clara. Si una de ellas usted no me la entiende, con gusto se la repito. ¿Me ha comprendido? Sí. ¿Cuál es su nombre? Blanca Lidia Benavides, ¿Cuántos años tiene? 18 años, ¿Dónde reside? en San Salvador, ¿Con quiénes vive en ese lugar? con mi familia. ¿Cuál es la dirección de su residencia? Vivo en la colonia Salamanca, edificio A, el apartamento número 10. ¿Cuál es su estado familiar? Soltera, Blanca Lidia, ¿a qué se dedica? soy estudiante. ¿Qué grado estudia actualmente? Último año de bachillerato. ¿Cuál es el motivo de su presencia en este lugar? Voy a declarar ¿Sobre qué va a declarar? sobre la detención de mi novio, ¿Quién es su novio? Sergio Amílcar Alfaro, ¿Cuántos años tiene? 17 años. ¿Hace cuánto lo conoce? Desde niños nos conocemos. ¿Dónde reside Sergio? En la colonia Brisas del Valle, ahí por la 5 de noviembre, en San Salvador. ¿Cuándo detienen a Sergio? El 8 de agosto ¿De qué año? de este año, ¿En qué lugar? sobre el Paseo General Escalón, ¿A qué ciudad pertenece esa dirección? a San Objeción, su Salvador. señoría, pregunta impertinente. No es lugar de objeción por falta de fundamento. ¿A qué horas detienen a Sergio? A eso de las 20 horas, ¿Qué significa 20 horas para usted? las 8 de la noche. ¿Qué hacía usted en ese lugar? Me dirigía con él hacia la parada de buses, ¿Dónde se ubica esa parada de buses? allí por el Paseo General Escalón, ¿Por qué se dirigían a ese lugar? para abordar el bus ¿Hacia dónde? hacia mi casa, Blanca Lidia, ¿por qué la acompañaba Sergio? porque cuando salió de su trabajo fuimos a comer para celebrar ¿Qué celebraron? nuestro primer año de noviazgo, ¿Hacia dónde se dirigieron a comer? a un restaurante que está cerca de donde trabaja mi novio, ¿Dónde trabaja su novio? en una empresa, ¿Cómo se llama esa empresa? Pisos Cerámicos Modernos. ¿Cuál es la dirección? Está en la 75 Avenida Norte, en la colonia Escalón, aquí en San Salvador, ¿En qué horarios labora su novio? de las 7:30 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿A qué hora se dirigieron a comer? A eso de las 6 de la tarde. ¿Cómo se llama el restaurante donde ustedes comieron? Se llama Super Hamburguesas, Blanca Lidia, ¿por qué recuerda el día 8 de agosto de este año? porque ese día mi novio me pidió que me casara con él. Señorita, anteriormente dijo que a su novio lo detuvieron cuando se dirigía a la parada de buses. Describa ese lugar. Hay casas a ambos lados de la calle, postes de alumbrado público, árboles. ¿Cómo era el tráfico de personas en ese lugar? Caminaban varias personas por el lugar, licenciada. La visibilidad, ¿cómo era? Era buena, ¿Por qué dice que era buena? porque hay alumbrado público. Blanca Lidia, ¿quién detiene a Sergio?
El vigilante que le gritaba, ¿Qué le gritaba? vos sos el mañoso y otras cosas. ¿A qué otras cosas se refiere? Le preguntaba por las cosas que le había robado al muchacho, ¿A qué muchacho hacía referencia el vigilante? al que andaba con él, supongo. Blanca Lidia, ¿por qué dice que a Sergio lo detuvo un vigilante? Porque vestía uniforme de los que usan los vigilantes privados. ¿Quién era ese vigilante? No lo sé, pero iba con otro hombre. ¿Cuál fue la razón por la cual ese vigilante detuvo a Sergio? Porque el Objeción, otro su hombre... señoría, pregunta repetitiva, ya fue respondida por la testigo. No al lugar la objeción, voy a permitir que la testigo conteste para reafirmar. Porque el otro hombre que iba con él lo señaló. ¿Quién era ese hombre? No lo sé. ¿Qué hace Sergio cuando el vigilante lo detiene? No tuvo tiempo de reaccionar ¿Por qué lo dice? porque el vigilante lo empujó y cayó al suelo, ¿A qué distancia se encontraba usted en ese momento? a la par de mi novio. ¿Qué hace el vigilante cuando Sergio cae al piso? Me empezó a decir unas cosas, licenciada, ¿Qué le dijo, señorita? que seguramente yo también era parte de la misma banda de asaltantes. Inmediatamente que el vigilante detiene a Sergio, ¿qué sucede? Objeción, su señoría, la abogada está asumiendo hechos no acreditados, puesto que está asumiendo que sucedió algo posteriormente. Al lugar la objeción, pero no por ese fundamento. La abogado está sugiriendo, así que es una pregunta sugestiva. Gracias. Reformule la pregunta. Gracias, señoría. Cuando el vigilante alcanza a Sergio y lo tira al piso, ¿qué pasa inmediatamente? Llegaron Su los señoría, policías. La abogada sigue asumiendo hechos. La pregunta continúa siendo sugestiva. Es extemporánea porque ya la testigo ya respondió. Gracias. Cuando los policías llegan al lugar, ¿qué sucede? Registran a Sergio, ¿Cuál es el resultado de ese registro? le quitan un desarmador ¿De quién era ese desarmador? de mi novio. Describa ese desarmador. Es pequeño, punta como redonda, ¿Qué color? amarillo. Gracias. Señoría, la testigo ha descrito el desarmador incautado al adolescente que se encuentra etiquetada como evidencia número 1 en este proceso, en base al artículo 92 de la Ley Penal Juvenil. Para efectos de identificación, solicito su autorización para mostrárselo a la testigo. Previo a pronunciarme sobre su petición, hágale otras preguntas tendientes a que la testigo manifieste si efectivamente puede identificar el objeto o no, porque lo que ha proporcionado o lo que ha dicho hasta este momento son demasiado generales las características de dicho objeto. ¿Cómo no, señora jueza? Señorita, ¿hace cuánto tiempo usted le ha visto ese desarmador a su novio? Objeción, su señoría, la abogada está asumiendo hechos no acreditados. La testigo en ningún momento nos ha manifestado que tiene un tiempo de venir viendo este desarmador. No al lugar la objeción por falta de fundamento. Yo le indiqué a la defensa que le preguntara al testigo si habían otras características más individualizantes del objeto que pretende mostrarle. Conteste la pregunta, testigo, o necesita que se la formulen nuevamente. No, señoría. Desde siempre se lo he visto, licenciada. Al ver usted nuevamente ese desarmador, ¿lo puede identificar, señorita? Objeción, su señoría, la pregunta es sugestiva y la testigo está contestando demasiado rápido que no da lugar a poder objetar. Pero está objetando, Perdón. no al lugar la objeción. Gracias. Aquí está el objeto, puede mostrárselo a la testigo, licenciada. Solicito su autorización para acercarme a la testigo. Permiso concedido. Blanca Lidia, ¿qué tiene en su mano? Ese es el desarmador de mi novio, licenciada, el que le quitó la policía, ¿Por qué recuerda que ese es el desarmador de su novio? porque es amarillo, punta redonda, el que siempre carga con él. Gracias. Solicito su autorización para acercarme al estrado, su señoría. Permiso concedido, licenciada.
Blanca Lidia, ¿cómo ha sido su vida después de la detención de Sergio? Siempre me da miedo cuando veo a esos vigilantes uniformados, abogada. Gracias, testigo. No más preguntas, su señoría. Gracias, licenciada Calderón. Puede continuar la fiscalía con el contrainterrogatorio de la testigo. Gracias, señora juez. Le solicito me conceda permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido, licenciado. Muchas gracias. Buenos días, testigo. Procederé a realizarle una serie de preguntas a las cuales espero me conteste únicamente lo que le pregunte. Para efectos de registro, mi nombre es Miguel Bonilla. Testigo, usted manifestó que se encontraba con Sergio momentos antes de que a él lo capturaran, ¿verdad? Sí, licenciado. Y usted dijo que un vigilante le gritó que era mañoso, ¿cierto? A mi novio. Lo cierto es que le gritó a dicho vigilante que su novio era mañoso, ¿verdad? Sí. ¿Y verdad que este sujeto iba acompañado de otro? Sí. Testigo, usted también vio que al cabo de unos minutos llegó la policía, ¿cierto? Sí. Entonces sí es cierto que sí capturaron a su novio posteriormente, ¿verdad? Sí. También es cierto que le encontraron un desarmador, ¿sí o no? El desarmador de mi ¿Le novio. encontraron un desarmador a Sergio los policías, sí o no, testigo? Sí, licenciado. Testigo, usted manifestó que el vigilante golpeó a su novio, ¿verdad? Objeción, su señoría. Fundamente la objeción, licenciado. Hechos no acreditados. La testigo en ningún momento ha dicho que el vigilante lo ha golpeado. Al lugar la objeción por ese fundamento, no fue específicamente eso lo que expresó la testigo. Testigo, usted manifestó que el vigilante detuvo a su novio, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Lo cierto es que el vigilante utilizó la fuerza para retenerlo, ¿verdad? Objeción, su señoría. El abogado está ubicando mal al testigo. No al lugar la objeción por falta de fundamento. Gracias. Lo cierto es que el vigilante utilizó la fuerza para retener a su novio, ¿cierto? Sí. Sí. Mire, testigo, y usted manifestó que ese día, luego de que fueran a trabajar, luego de que su novio saliera a trabajar, fue a comer al restaurante Super Hamburguesa, ¿cierto? Sí. ¿Trajo alguna persona que pueda corroborar que efectivamente estuvieron ahí ese día? ¿Sí o no? No, licenciado. Testigo, usted manifestó que conoce a su novio desde que eran muy pequeños, ¿verdad? Sí. Lo cierto es que algún grado de aprecio tiene hacia el joven, ¿cierto? Objeción, su señoría. Es una pregunta impertinente, no abonda nada al proceso que está conociendo en esta vista de la causa. Al lugar la objeción. Gracias. Testigo, usted manifestó que su novio le propuso matrimonio, ¿cierto? Sí. Sí, por eso vino a aclarar ahora. Objeción, su señoría. Está citando mal al testigo. Ella dijo que vino a declarar sobre la detención de su novio, no porque le propuso matrimonio. Al lugar la objeción por ese fundamento. Testigo, usted sabe que están acusando a su novio de un robo, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Y usted sabe quién cometió dicho robo? Objeción, su señoría. Fundamente Es una pregunta impertinente. Ella nada más está citando lo que ella vivió con su novio. No sabe nada de quiénes son los sujetos que asaltaron a la víctima en este proceso. Al lugar la objeción por ese fundamento, sin embargo, voy a permitir que la testigo le conteste la pregunta. Gracias. La pregunta, testigo. ¿Me repite la pregunta? Lo cierto es que usted no sabe quién cometió dicho robo, ¿verdad que no? No le entiendo la pregunta. Lo cierto es que usted no estuvo presente en el momento del robo del cual acusan a su novio, ¿verdad que no? ¿No estuve presente? Lo cierto es que usted no vio el robo del cual acusan a su novio, ¿sí o no? ¿Lo vio sí o no, testigo? Señora, la pregunta es repetitiva. Continúa haciendo la misma pregunta que la testigo ya ha contestado. Es cierto el fundamento de la objeción, pero parcialmente porque la testigo no ha contestado la pregunta. Gracias. ¿Vio usted el robo del cual acusan a su novio, testigo, sí o no? No, licenciado. No más preguntas, señora juez. Bueno, eso sería todo, señorita Benavides.
habiendo concluido con la recepción de la prueba testimonial, continuaríamos inmediatamente con lo que son los alegatos finales, así que tiene la palabra la representación de la Fiscalía a efecto de que rinda los mismos. Muchas gracias, señor juez. Solicito permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido, licenciada. Gracias. Para efectos de acreditación y registro, mi nombre es Carla Mundo y actúo en calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República. Como Fiscalía, logramos cumplir con los compromisos adquiridos al inicio de esta audiencia, consistentes en acreditar la total y certera responsabilidad de Sergio Amílcar Alfaro en la comisión del delito que se le atribuye. Los extremos los demostramos a través de los diferentes medios probatorios producidos en el transcurso de esta audiencia, consistentes en prueba documental, prueba material y prueba testimonial. Una vez culminados los debates, su digna autoridad puede tener por acreditados los siguientes hechos. Primero, la retención y posterior entrega del adolescente Sergio Amílcar Alfaro a la Policía Nacional Civil. El vigilante privado se encontraba habilitado a retener al adolescente de conformidad al artículo 13 de la Constitución, 323 del Código Procesal Penal y 53 de la Ley Penal Juvenil, los cuales establecen que cualquier persona estará autorizada a realizar la aprehensión y que deberán entregar el aprehendido a la Policía Nacional Civil para que sea ésta la encargada de realizar las investigaciones. Como segundo hecho acreditado, obtuvimos la requisa personal practicada al adolescente. La Policía Nacional Civil, habilitada de conformidad al artículo 196 del Código Procesal Penal y al existir motivos suficientes para sospechar que el sujeto ocultaba objetos producto del delito. Efectivamente, como resultado de la requisa personal practicada, se obtuvo el hallazgo de un desarmador tipo Phillips color amarillo, objeto que fue inmediatamente reconocido por la víctima como suyo, expresando que este objeto formaba parte del estuche de desarmadores que le había sido sustraído minutos anteriores. Como tercer hecho acreditado se encuentra la plena y total identificación del adolescente Sergio Amílcar Alfaro, donde la víctima lo reconoció al menos en 2 ocasiones. La primera, cuando el adolescente se encontraba a la altura del Paseo General Escalón. Existió un reconocimiento inmediato y fue esta la circunstancia que motivó al vigilante privado a proceder a su retención. Y en un segundo momento, según diligencia de reconocimiento en rueda de personas, la cual consta en acta con las formalidades establecidas en el artículo 253 en relación al artículo 140 del Código Procesal Penal, misma que fue agregada al presente proceso. Los hechos anteriormente descritos los comprobamos con la declaración rendida por la víctima, el señor Rodolfo Arnoldo Rodríguez, y con el acta de remisión policial de detención del adolescente, donde constan las condiciones en las que éste fue capturado. Habiendo expresado los hechos acreditados, procedemos a adecuar el comportamiento del adolescente al tipo penal atribuido. Es así que el delito de robo agravado es categorizado como un delito eminentemente doloso de resultado, donde acaece tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo. El primero determinado por los elementos constitutivos del tipo penal. Ya el artículo 212 del Código Penal regula al menos 3 supuestos importantes para la consumación del delito. El primero, el apoderamiento de bien mueble. La víctima expresó que le fueron sustraídos de su propiedad un teléfono celular marca iPhone color gris con un estuche blanco, valorado en $500 de los Estados Unidos de América, propiedad que ostentaba debido a una regalía de su primo, $20 de los Estados Unidos de América y un estuche de desarmadores. Como segundo supuesto se encuentra la sustracción. Quedó claramente evidenciado que le fueron sustraídos los objetos anteriormente descritos a la víctima. Estos objetos jamás regresaron a la propiedad o posesión de la víctima, quedando en plena disposición del adolescente Sergio Amílcar Alfaro. Y como tercer supuesto se encuentra que dicha sustracción fue de manera violenta. La víctima expresó que los objetos le fueron sustraídos mediante el uso de amenazas y con la utilización de un cuchillo tipo mariposa, el cual le fue colocado a la altura de su abdomen, no quedando más remedio para la víctima que despojarse de sus pertenencias y entregárselas a los sujetos atacantes.
Es necesario pronunciarnos que si bien es cierto al momento de realizarle la requisa personal al adolescente, no se le localizó ni el teléfono celular ni la cantidad de dinero a la cual la víctima hizo alusión, ya la Sala de lo Penal, según referencia 8C/2016, se pronuncia acerca de la teoría de la disponibilidad, estableciendo que esta teoría atraviesa por lo menos 3 momentos. El primero, en la etapa inicial, donde no existe un apoderamiento de la cosa. El segundo, donde existe el apoderamiento, pero que posee como únicas alternativas la flagrancia o la inmediata e ininterrumpida persecución. Y un tercer momento, donde existe un concreto apoderamiento de la cosa, donde el sujeto pudo disponer de los objetos por unos minutos o por unos segundos. En el presente caso nos encontramos ante el tercer momento de la teoría de la disponibilidad, en virtud que no existió una persecución inmediata y que el sujeto pudo disponer de los objetos tal como lo establece la Sala de lo Penal con referencia anteriormente citada, poseyendo la plena facultad de ocultarlos, transferirlo a otra persona o incluso hasta abandonarlos. Por esta razón es que los objetos no le fueron localizados al momento de realizarle la requisa personal, pero lo que sí se le localizó fue un desarmador tipo Phillips, objeto que fue plenamente identificado por la víctima en el momento de la retención del adolescente y a preguntas de interrogatorio por parte de la Fiscalía. En cuanto al elemento subjetivo, este se encuentra determinado eminentemente por el dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad. En este caso en concreto únicamente puede acaecer un dolo específico, por lo que no se puede alegar imprudencia o existencia de un error de tipo, puesto que el adolescente estaba plenamente conocedor de la prohibición de despojar a las personas de sus pertenencias y aún así decidió ejecutarlo. Si aunado a ello mostramos que no existió medio probatorio que hiciera excluir el comportamiento doloso del adolescente, arribamos a un estado de certeza positiva que las acciones realizadas por el adolescente fueron ejecutadas a consumar el delito que hoy se le atribuye. También, de la misma manera, como Fiscalía General de la República, logramos adecuar y demostrar el ánimo de lucro con el que actuó el adolescente. Es decir, que éste se vio motivado a realizar la acción prohibida por la obtención de un beneficio material, una ganancia individual, un provecho o una utilidad. En cuanto al agravante, nos encontramos según el artículo 213, numeral 2 del Código Penal, en virtud que el delito fue realizado por 2 sujetos, colocando a la víctima en un estado de indefensión donde por el miedo o temor a su vida no le quedó más remedio que despojarse de sus pertenencias. Únicamente se le pudo dar captura al adolescente Sergio Amílcar Alfaro, siendo que el otro sujeto se dio a la fuga. Pero es evidente que entre estos 2 sujetos atacantes existía un concierto y que el delito no pudo haberse consumado si estos se hubiesen motivado de otra manera. Sin embargo, decidieron incurrir en la conducta prohibida. No obstante lo anteriormente expresado, la defensa pretendió desvirtuar nuestra teoría de caso a través de la más trillada de todas las coartadas. Con el testimonio de la señorita Blanca Benavides, pretendieron excluir al adolescente en todo momento del delito, de los hechos en los que se le acusan. Expresó que el adolescente se encontraba con ella minutos antes de la captura. Sin embargo, la defensa omitió presentar medios probatorios periféricos que nos hicieran arribar a un estado de certeza positiva que lo declarado por la testigo sea totalmente verdadero. Al analizar su lenguaje corporal, pudimos observar que se encontraba dubitativa, nerviosa y pensaba las respuestas que iba a brindarle a la defensa o incluso al contrainterrogatorio rendido por la parte fiscal. Al ser la novia y futura esposa del adolescente, queda claramente evidenciado el interés que posee la señorita en el presente proceso. Por otro lado, afirmó las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se dio la captura del adolescente Sergio Amílcar Alfaro. En este caso, lo declarado por la señorita Benavides es insuficiente para poder mantener el estado de inocencia que revisa el adolescente Sergio Amílcar Alfaro. Por tal razón y en virtud del artículo 15 y 95 literal A, numeral 2 de la Ley Penal Juvenil, es que solicitamos a su digna autoridad se le declare penalmente responsable a Sergio Amílcar Alfaro por la comisión del delito de robo agravado en grado de coautor, en perjuicio del patrimonio de la víctima, el señor Rodolfo Arnoldo Rodríguez, tomando en cuenta el principio del interés superior del adolescente, su educación y su rehabilitación. Solicitamos una medida de internamiento mínima de 7 años,
la cual deberá garantizar el bienestar del adolescente y cumplir con las condiciones que permitan alcanzar el máximo equilibrio en el desarrollo del mismo. En cuanto a la responsabilidad civil, dejamos a salvo nuestro derecho de conformidad al artículo 35 de la Ley Penal Juvenil. Como Fiscalía General de la República, al haber acreditado que Sergio Amílcar Alfaro es sujeto activo del delito, puesto que existen medios probatorios que concatenados entre sí lo vinculan en el lugar de los hechos, estamos totalmente convencidos que el brazo de la justicia siempre alcanzará al delincuente. Así nuestra intervención. Gracias, licenciada Mundo. ¿Puede continuar la representación de la defensa emitiendo sus alegatos finales? Gracias, honorable jueza. Solicito autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. Permiso concedido, licenciada. Para efectos de acreditación, mi nombre es Hugo Iván Díaz Figueroa. De conformidad al artículo 93, inciso segundo de la Ley Penal Juvenil, procedo a emitir las alegaciones finales. Fiscalía se comprometió a aprobar cada uno de los elementos del caso, es decir, la sustracción, el apoderamiento y la responsabilidad del joven Sergio Amílcar Alfaro en los hechos ocurridos el día 8 de agosto de este año, en perjuicio patrimonial del señor Rodolfo Arnoldo Rodríguez, acreditando únicamente la afectación al patrimonio de la víctima y la privación de libertad de nuestro defendido. Elementos que no cumplen con la finalidad de la prueba que prescribe el artículo 174 del Código Procesal Penal. Como defensa técnica expusimos nuestra teoría, adquiriendo el compromiso de acreditar que el adolescente injustamente fue privado de libertad por un vigilante ante señalamiento de haber cometido una infracción penal, lo cual ocurre cuando acompañaba a su novia a la parada de buses, momentos después de haber estado en un restaurante cercano al lugar donde trabaja, celebrando su primer aniversario de noviazgo. Tesis que nos ha permitido, honorable jueza, mantener el estado inicial de inocencia. Al analizar y controvertir cada uno de los elementos probatorios, por nuestra parte, los acreditamos con el testimonio de la señorita Blanca Lidia Benavides, quien en lo esencial afirmó que el día de los hechos, a las 20 horas aproximadamente, privaron de libertad a su novio. Sostuvo que juntos se dirigían a la parada de buses cuando observaron frente a ellos a dos hombres. Uno señalaba a su novio, el otro era un vigilante que le gritaba que él era el mañoso. Dijo que la policía a su novio le encontró un desarmador que identificó y describió en esta audiencia. Testimonio del cual se deriva la imposibilidad de que el adolescente se encontrara en el lugar que ha sido señalado como el escenario del delito. No puede valorarse como elemento decisivo de su responsabilidad haber sido privado de libertad en un lugar cercano a la zona donde ocurre el hecho, por cuanto se acreditó que el adolescente labora en ese lugar, que sus horarios son de 7:30 de la mañana a las 18 horas, y que ese día al salir del trabajo junto a su novia, se dirigieron a un restaurante cercano al lugar donde labora, hechos que justifican su presencia en ese lugar. Como actividad probatoria de cargo se inmedió la documental, que consiste en el acta de las 20 horas con 15 minutos del día de los hechos, prueba que solo refleja la forma y el modo de privación de libertad de una persona, pero no se trata de una prueba autónoma que por sí misma demuestre autoría, culpabilidad y realización de la conducta ilícita. El reconocimiento de personas practicado por la víctima se torna irrelevante al concatenarlo con los hechos que ha declarado, esencialmente porque sostuvo que al acercarse a él, dos sujetos mediante violencia le sustrajeron sus pertenencias utilizando un cuchillo, aspectos que sin lugar a dudas afectan la credibilidad del testigo, porque en ellos se advierte la falta de capacidad visual que el testigo tuvo para identificar a los sujetos, porque indudablemente la zona estaba oscura. Afirmó que con el auxilio del vigilante de la empresa, después de varios minutos, encontraron al adolescente por la zona del Paseo General Escalón. Hechos probados que coinciden con el dicho del testigo, al acreditar que en ese lugar detuvieron a su novio. Ha quedado acreditado que los sujetos que sustrajeron las pertenencias de la víctima nunca fueron perseguidos y que el adolescente lo privaron de libertad por haberle encontrado un desarmador. No así el dinero en efectivo y el celular que se ha afirmado. En tal sentido, los presupuestos de la flagrancia no se configuran, pues tal como lo advierte el fallo casacional número 132-2003, existe flagrancia cuando, entre otros, el autor del delito es detenido o perseguido después de la ejecución, sin haber sido perdido de vista por la fuerza pública u otras personas.
Resulta inverosímil que el testigo, ante la inminente amenaza para su vida o integridad personal, haya guardado en su memoria la imagen de su agresor, pues ha demostrado la incapacidad para describir sus rasgos físicos, de lo que puede inferirse que haber reconocido a nuestro defendido fue resultado de aquel momento circunstancial en el que la policía le encuentra un desarmador parecido a uno de los que contenía el estuche. Consecuentemente, se ha manifestado de que haberle encontrado al adolescente el desarmador es un aspecto relevante de la tesis fiscal, lo que nos impone realizar un examen crítico sobre el principio indubio pro reo contenido en el artículo 7 del Código Procesal Penal, ya que resulta imposible con la prueba aportada establecer que su tesis sea verdadera. Pues tal como lo advierten las líneas jurisprudenciales emanadas de la sentencia de casación número 265-2008, el principio indubio pro reo protege al imputado ante la existencia de una situación de duda razonable. Aspectos que fortalecen nuestra tesis han sido los extraídos del contrainterrogatorio, en el que el testigo afirmó haber perdido de vista a los sujetos que le sustrajeron sus pertenencias, que el desarmador no tenía una cualidad específica que lo identificara como de su propiedad. Evidenció el temor que sintió ante la amenaza. No pudo aportar mayores detalles de los rasgos físicos del sujeto que le puso el cuchillo, pero aún con el miedo provocado por la agresión, recordó la estatura, recuerda el largo del cabello, el corto del cabello del otro sujeto y la ropa con que vestía. Sin embargo, no fue capaz de establecer los tiempos y su capacidad de percepción, tomando en cuenta la geografía del lugar, eminentemente era nula. Argumentos que nos permiten arribar a un estadio de duda razonable que se encuentra fundado, por cuanto la privación de libertad se dio minutos después de haber ocurrido el hecho, en un lugar distinto, a inmediaciones de una parada de buses, con el acceso al tránsito de muchísimas personas. Por lo que podemos inferir que entre esas personas posiblemente hubiera estado el sujeto que robó las pertenencias del señor Rodolfo. Podrá argumentarse que la víctima es quien mejor conoce los hechos. Eso no significa que por ser información aportada por el perjudicado del delito ya constituya prueba irrefutable, por lo que resulta necesario examinar si como afirmación de culpabilidad tiene la suficiencia para destruir el principio de inocencia y de manera equivalente para construir la culpabilidad, como lo señala el artículo 12 de la Constitución. Por cuanto la afirmación de culpabilidad necesita de probar los hechos más allá de toda duda razonable. Esta defensa considera que las pruebas aportadas no tienen la aptitud requerida para acreditar que el adolescente cometió el hecho punible y que lo hizo de manera culpable en autoría con otro sujeto. Honorable jueza, nuestra reflexión final radica en que si la culpabilidad es una categoría de la teoría del delito, al no ser acreditada más allá de toda duda razonable, nos permite pedirle que declare absuelto al adolescente de los cargos que se han atribuido, con fundamento en el artículo 95, literal A, ordinal primero de la Ley Penal Juvenil, dejando sin efecto la medida provisional de internamiento. Así las conclusiones finales. Gracias, licenciado Díaz. Bueno, no habiendo hecho uso de las partes de su derecho de réplica, así como el menor Alfaro también dijo que no iba a hacer uso de su derecho a decir la última palabra, declaró finalizada la presente audiencia de vista de causa y se constituyen las partes técnicas dentro de 1 hora esta sala de audiencias a efecto de hacerles saber los fundamentos jurídicos y fácticos por los cuales yo arribé a un fallo específico. Gracias.